Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde hablaremos sobre el tema decisiones de financiación y estructura con modelos financieros de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar de cómo es financiada la empresa de manera interna y cuál es la estructura que ésta tiene como modelo financiero para poder subsistir. Vamos entonces avanzando con nuestra presentación. Se dice que dentro de una empresa debe existir siempre una financiación interna. ¿Esto qué quiere decir? La empresa tiene que llegar a un momento en el cual sea sustentable, de tal forma que sus utilidades, su actividad, haga que pueda tener un mayor patrimonio a través del tiempo. Es decir, que las utilidades se capitalicen gracias a lo que se está generando. Hay dos maneras de esa financiación interna. La primera es esta que les estoy contando, cuando la empresa se vuelve sustentable. Gracias a las utilidades que tiene, al terminar el ejercicio, estas utilidades se reparten entre los socios o accionistas, pero el remanente que queda hace que se pueda llevar a cabo un proceso de capitalización. Esta capitalización es cuando esas utilidades se guardan para volverse a invertir. Y no solamente lo que se recuperó, sino ya la pura ganancia. ¿Qué sucede? Podemos hacer crecer la empresa. Otra forma de financiación interna es a través de la emisión de acciones o partes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo del punto de vista dentro de las sociedades mercantiles, qué tipo de sociedad mercantil es, si es capitalista o es personalista, pues tendremos los títulos valor necesarios para poder llevar a cabo las aportaciones de los inversionistas. Cuando son personalistas son a través de partes sociales donde de manera nominativa se dice, a ver, ¿cuánto está aportando la persona? Esto directamente tiene un tema de financiación porque al final de cuentas es una forma donde la empresa está obteniendo recursos. Cuando son por acciones, es una sociedad capitalista y generalmente estas acciones son circulantes, es decir, se pueden comprar y vender. ¿De acuerdo? Pero al final de cuentas es para poder tener público inversionista que está dentro de la empresa. Por otro lado, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí a la financiación propia y ajena. ¿Qué pasa? La empresa siempre va a tener necesidades de financiarse, ¿de acuerdo? Entonces, la propia es la que ya vimos, cómo la misma empresa genera sus propias cosas. La ajena es la que tiene que ver directamente con terceros, cuando nosotros solicitamos el apoyo a terceros. ¿Cuál es la diferencia que existe en cada uno de estos elementos? La diferencia que existe es la obligatoriedad del cumplimiento de las mismas. Cuando tenemos una financiación propia, las ventajas que tenemos es que no tenemos que cumplir plazos forzosos de pago. Finalmente, ¿qué sucede? Cuando se termina el ejercicio, pues se hace una distribución sobre la ganancia que hubo, si la hubo, si no, no hay como algo que me esté obligando de manera periódica a poder hacer frente a este financiamiento. Pero el detalle es que captar a público inversionista cuesta un poquito de trabajo. Esa es una cosa como por otra. ¿Qué sucede con lo ajeno? Lo ajeno quiere decir lo siguiente. Como es de un tercero, ahí sí tengo que tener plazos y pagos forzosos. Es más fácil, finalmente es más fácil. Siempre vamos a tener instituciones que me ayuden a tener este tipo de financiamiento. Lo difícil, efectivamente, es poder cubrir con estos paguitos. Pero como estamos hablando directamente de esta financiación interna, lo que nos compete es establecer el costo de capital o el coste de capital. El capital, acuérdense que son todas las aportaciones en dinero o en especie que, perdón, tiene la empresa para poder llevar a cabo sus actividades. ¿Cuál es el costo de capital? El costo o el coste de capital se refiere a ¿qué beneficios tiene que dar la empresa al inversionista para que pueda dejar su dinero con la empresa? Ya sabemos que cuando se termina el ejercicio, se tiene que retribuir en relación a parte proporcional de lo que aportó con la utilidad que existe. Sin embargo, existen dos tipos de aportaciones, la común y la preferente. La común tiene una prima o una base, un porcentaje de retribución de manera genérica para
las personas que han aportado, para los socios o para los accionistas. Pero el capital preferente es cuando yo, inversionista, dejo mi dinero en la empresa, pero a diferencia de los que les acabo de comentar, que adicionalmente a que dejan su dinero y deben de tener una ganancia proporcional, tienen derecho a emitir una opinión en relación a la administración de la empresa. ¿Qué pasa cuando es preferente? Los preferentes no están en esa prima común, sino que se les paga una prima o un porcentaje mayor en relación a los otros, pero eso sí, no tienen derecho a voz y voto. Entonces, el costo de capital se refiere directamente a la prima que se le va a pagar al socio o al accionista al finalizar el ejercicio, dependiendo de qué tipo de aportación hizo, si común o preferente, si tiene voz o voto o no tiene voz o voto. ¿Sale? Y pues la última parte nos lleva directamente a la estructura financiera y políticas de dividendo, lo que les decía. Tenemos una estructura financiera donde establecemos que tenemos un flujo de efectivo, que tenemos herramientas de trabajo a través del activo, pero también tenemos fuentes de financiamiento a través del pasivo y del capital. Estos a su vez necesitan del activo para poder crecer y viceversa. Pero aquí el éxito dentro de esta financiación interna va a ser como la política de dividendos nos va a ayudar a poder llevar esta situación de sustentabilidad. Tenemos una utilidad, esa utilidad se tiene que dividir entre las personas que aportaron. Por eso se llama dividendos. Sin embargo, la política debe de estar bien establecida de tal manera que no todas las utilidades se vayan directamente a la repartición de los socios a los accionistas, sino que simple y sencillamente lo que se tiene que hacer es una parte proporcional dividirla y otra capitalizarla, para que entonces la empresa vaya agarrando como su propio paso, su propio dinamismo. Al final de cuentas, siempre es importante que podamos tener esta partecita de cómo poder manejar los dividendos, en qué momento y también todas las repercusiones de impuestos que puedan llegar a tener. Por eso es importante que siempre que tengamos a socios o accionistas también estemos muy presentes y muy pendientes de que estén en regla con todo el ámbito fiscal, porque como forman parte ya de la empresa, también nos volvemos como dentro de ese club. Finalmente estamos teniendo un lazo financiero que nos une, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo por mi parte. Agradezco muchísimo su atención y deseo que pasen excelente día. Nos vemos hasta el siguiente video.